8:14 de la mañana y ahora hacemos contacto en este programa tempranito y de mañana con el analista político Julio Schilling, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Saludos, Alfredo. Un placer estar contigo, con Silda y con el gran equipo de radio y TV Martí. Pues, Julio, ¿cómo se está moviendo el tema de Cuba aquí en el exilio? ¿Cómo se está moviendo el tema de los representantes y la Casa Blanca? Bueno, sin lugar a duda hay dos corrientes. O sea, está pues la corriente que insiste en seguir un camino que la historia, si se mira en un sentido no solo filosófico, sino práctico de cuál de los modelos más ha funcionado frente al comunismo, o sea, uno de confrontación, de buscar negarle recursos al régimen que está en el poder y buscando de esa vía, pues, producir los deseos deseados, ¿verdad? De cambio sistémico, de como mínimo la necesidad de realmente producir liberalizaciones que cuentan. Esa es una corriente, y la otra es la corriente de la distensión, de que por medio del acercamiento, por medio de relaciones más extendidas comerciales, pues que eso podría de alguna manera tener un efecto de contagio y producir la libertad, la ansiada libertad, democracia, en el mejor de los casos, y como mínimo que pudiera mejorar la situación de los derechos humanos. O sea que estas son las dos corrientes que realmente se está debatiendo. La administración previa, el gobierno de Donald Trump, tomó el mismo curso, por ejemplo, que el gobierno de Ronald Reagan, en cierto sentido el gobierno de George W. Bush, o sea que veía en ese modelo, pero inspirado en el caso de Donald Trump más bien en el de la doctrina Reagan, o sea, de producir, de llevar al régimen en La Habana como mínimo a tener que mejorar determinadas cosas para los ciudadanos, personas que viven bajo su dominio, factores elementales, o de nuevo vemos en el modelo del expresidente Barack Obama lo que muchos esperan que el actual gobierno de Joe Biden pues vaya a llevar a cabo. Y no solo son dos puntos filosóficos diferentes, sino dos puntos prácticos. En mi apreciación como politólogo en esta cuestión es ver la evidencia empírica, y lo que nos dice es que dictaduras, regímenes totalitarios como son las dictaduras comunistas y fascistas, no responden a medidas de acercamiento. Y los ejemplos clásicos son China y Vietnam, donde el acercamiento, y tenemos que recordar cuando a principios de la década de los 70 se acercó los Estados Unidos, China y los Estados Unidos se acercaron, empezaron las conversaciones, terminando la década de los 70, pues se inició curso, y China comunista preparó las bases para tener una economía mixta, en fin, se amplió el modelo chino, que es una economía híbrida y un Estado leninista comunista. La idea era que eso iba a traer la democracia, la idea que eso iba a traer un mejor modelo de gobernanza, y que se iba a extender derechos civiles y políticos. Bueno, nada de eso ha ocurrido, todo lo contrario. China comunista es una potencia y sigue siendo marxista-leninista, sigue siendo, es más, está más afianzada en el poder que nunca, porque tiene los recursos económicos para precisamente reprimir y para extender su hegemonía e influencia a través del globo. Lo mismo ocurrido en Vietnam. Regímenes autoritarios, por ejemplo, lo que fue la dictadura en Brasil, en Grecia, regímenes
que nunca desmantelan, y esta es la característica fundamental, que nunca desmantelan la sociedad civil, ¿verdad? Egipto, Portugal, todas estas dictaduras autoritarias, pues con el acercamiento sí reaccionaron favorablemente. Corea del Sur, por ejemplo, un modelo clásico, sí reaccionan favorablemente al acercamiento y a las relaciones comerciales, porque como nunca se desmanteló la sociedad civil en esos regímenes dictatoriales, pero autoritarios, no totalitarios, pues eventualmente esa clase empresarial de la sociedad civil ejerce presión a la clase política para que vaya a transitar hacia una democracia. Eso no ocurre en regímenes totalitarios porque la sociedad civil queda desmantelada totalmente. En Cuba comunista no hay sociedad civil, hay una sociedad paralela, que es lo que el régimen quiere tener, un simulacro de una sociedad civil, pero no existe. Existen focos, sin lugar a duda, espacios, personas, grupos que operan de una forma contestataria a un precio, pagando un precio extraordinario, pero sociedad civil en sí no existe, igual que no existe en China comunista. No es ningún secreto que la mayor cantidad, el Partido Comunista en el mundo más grande está en China y la mayor parte de sus miembros son empresarios. ¿Por qué? Porque esa es la clave para los avances. Entonces, realmente cuando se aplica ese tipo de acercamiento y de los frutos que dan de relaciones comerciales viables y estimulantes, pues entonces lo que vemos es que se afianza en el poder ese tipo de dictadura. Entonces, claro, eso es lo que se está debatiendo ahora en este momento. Son estos dos polos que por un lado tienes un grupo de congresistas demócratas que le están pidiendo a la administración de Joe Biden que se acerque lo antes posible, y por otro lado pues hay un grupo no solo de republicanos sino que incluye algunos demócratas también que quiere seguir la línea de exigir primero determinados factores elementales como bueno el respeto a espacios de civilidad, mejoramiento de los derechos humanos, o sea, liberación de los presos políticos, que sería lo más lógico, sería lo más moral, sería lo más en apego a los valores que representan los Estados Unidos. Sí, Julio, gracias por estar en Tempranito y de Mañana. Un placer siempre escucharlo. Muy buenos días. Sí, este es un punto interesante poner sobre el tapete cuando se está exigiendo todo esto, la falta de libertades y derechos en Cuba. Nosotros queremos aprovechar que usted está con nosotros en el programa, es el día 8 de marzo, y una de las faltas de derechos y libertades de la que siempre se habla mucho y se denuncia es la que se ejerce contra la mujer cubana y fundamentalmente contra las activistas de derechos humanos, así que háblenos un poco de esto, si puede. Bueno, mira, el régimen, tenemos que entender, y esto es muy importante señalar, cuando se mira la violencia de género, cuando se mira temas que se tratan en de determinada conducta de civilidad. En el caso cubano siempre está el factor político. En otras palabras, podemos ver cómo tal vez una persona, una mujer es violada y golpeada. Bueno, hay mucho más propensidad de que si esa mujer que fue violada y que fue golpeada, si tiene cualquier pisco de pertenecer a una corriente contestataria al régimen, pues eso no va a ir a ninguna parte, absolutamente ninguna parte. Entonces, dudo mucho que en Cuba, como sería el caso en cualquier estado comunista, que como hay una ausencia total de un estado de derecho, nada de realmente de promoción de derechos civiles, ni protección a minorías o protección a grupos que son más afligidos por determinadas conductas, vaya a ver la luz del día, porque por la politización pasa todo. Y es consistente en una naturaleza de un régimen que es represor, que es más, debe el éxito a su durabilidad,
a su supervivencia, a precisamente el uso de la violencia, la verdad, al uso de la represión sistemática e institucionalizada, pues tomando eso en cuenta y partiendo desde ese patrón, no se puede esperar que entonces cuando ese tipo de conducta la realizan individuos, en cierto sentido están actuando al amparo del régimen, excepto naturalmente si pues van a agredir a alguien que tiene determinados apegos con el poder político. Entonces sí, ahí cayó en desgracia y olvídate de eso. Pero yo creo que tristemente los cubanos no pueden, y esto lo podemos mirar en todos los ángulos, mismo la política contra la pandemia, todo pasa por la lupa de el filtro, mejor dicho, de la politización, y lo que más conviene al régimen que se vaya a propagar. Pero específicamente en lo que me estás preguntando, si miramos la naturaleza del régimen, su necesidad bestial de conducirse de determinada manera para retener el poder, pues es lógico que hay un factor de imitación, y si son personas que están con alguna conexión con el poder político, pueden estar convencidas de que lo hacen con un total sentir de impunidad, precisamente porque están protegidos por el Estado dictatorial cubano. Así es, Julio. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por su participación en este programa Tempranito y de Mañana. Desgraciadamente, el régimen en Cuba no solo reprime a las mujeres, sino que reprime a todos los ciudadanos. Gracias, Julio. Un fuerte abrazo.